Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cintia González, soy licenciada en terapia ocupacional de Argentina, tengo el diplomado en cuidados paliativos y en tanatología. Hoy mi puesta va a estar relacionada a lo que es el derecho del buen morir en residencias de larga estadía y cuál es la importancia de terapia ocupacional en estos procesos. Les voy a estar presentando el Power. Como les mencioné anteriormente, el derecho del buen morir en residencias de larga estadía son los aportes de terapia ocupacional. En el final de la vida en residencias de larga estadía, no solo plantea desafíos clínicos, también nos obliga a mirar los derechos que tienen las personas mayores. Cuando hablamos del derecho a un buen morir, hablamos de dignidad, autonomía y alivio del sufrimiento. Ese es el punto de partida de lo que voy a estar presentando hoy. El enfoque paliativo y la mirada ocupacional nos propone acompañar la mirada de la vida, cuando el tiempo parece terminar. Desde terapia ocupacional, eso implica reconocer que sigue teniendo sentido para esa persona, qué desea seguir haciendo y cómo sostener su identidad ocupacional, incluso en esta etapa. Les recuerdo quizás en este punto donde es sumamente importante el vínculo que estamos generando con estos residentes y cómo desde TEO vamos pesquisando justamente las necesidades que tiene y sobre todo las necesidades paliativas. Entonces, ¿cuál es el rol de los terapistas ocupacionales? Este rol se centra en sostener la autonomía, aun cuando no hay funcionalidad, y poder adaptar esa funcionalidad, siempre y cuando, y sobre todo, se pueda mantener esa identidad. La ocupación significativa es una herramienta ética y clínica. Nos permite garantizar derechos, participación y dignidad, aun con capacidades físicas muy reducidas. Y aunque la cantidad de síntomas que tenga ese residente se vaya agudizando. Entonces, en una residencia, el final de vida ocurre en un entorno compartido. La persona sigue siendo una parte de una comunidad y desde TEO acompañamos ese proceso, esa experiencia de lo cotidiano, respetando esas elecciones, los tiempos y los modos de estar. Porque justamente en este contexto, cada gesto y cada decisión sigue teniendo valor. Y desde TEO a eso estamos apuntando, a que la persona y ese residente siga siendo persona, aún en la terminalidad. Cuando hablamos de entornos y de derechos, hacemos referencia a que ese entorno puede cuidar o puede vulnerar. Nuestras intervenciones en esos espacios tienen que ser de forma amable, predecible y familiar, porque pequeños cambios ambientales pueden hacer una enorme diferencia en su bienestar, en su seguridad y en su sentido. Y acá les voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros hacemos las recorridas paliativas en las residencias, donde vamos realizando con algún miembro del equipo, en mi caso las realizo codo a codo con lo que es kinesiología, lo que son los acompañantes terapéuticos, todos formados en cuidados paliativos, nosotros dividimos a las intervenciones en lo que es ambiente y lo que es la persona o el residente. Es de absolutamente importancia poder adaptar y poder tener una buena adaptación en ambiente. Imagínense ustedes entrar a un departamento, a una habitación donde no haya luz, donde no haya ventilación y donde sobre todo la temperatura no esté acorde a lo que está sucediendo, más allá de la sintomatología que esté sucediendo en ese paciente. Entonces el ambiente puede estar vulnerando los derechos de esa persona. Recuerden que en un ambiente controlado, en un ambiente donde haya una buena ventilación, donde haya una temperatura, la iluminación es sumamente necesaria. Uno tiene que poder hacer los procesos de día y de noche. Entonces está bueno poder registrar estos momentos, que haya una buena iluminación
durante los días, que pueda haber un reposo de esa iluminación. Y todo esto también tenemos que sumar lo que son las barreras arquitectónicas, cómo están dispuestos el mueblario, cómo están dispuestas las diferentes kits o necesidades que tenga esa persona, digamos, en esa habitación. Uno tiene que tener en cuenta que en esta unidad de tratamiento, o sea, la persona con sus cuidadores, tiene que tener el espacio suficiente por si llegamos a tener alguna caída o por si se llega a necesitar más espacio de lo que es lo cotidiano. Entonces, ¿qué evaluamos a la hora de intervención en terapia ocupacional? Obviamente que no evaluamos solamente la función, sino que hacemos entrevistas, observamos, escuchamos y buscamos entender qué necesidad tenemos que sostener en esa persona. La rutina, un objeto, un vínculo, un momento del día. En esto me detengo cuando digo, yo soy partidaria de tener una buena evaluación semiestructurada o cualitativa, ¿no? Donde yo pueda tener una buena conversación con el cuidador, con el familiar, con las asistentes gerontológicas, y si en este caso la persona o el residente esté todavía en un periodo anterior a la agonía, pueda manifestar diferentes situaciones, gustos, intereses que pueda estar desarrollando y que a mí me pueda estar ayudando a la hora de la intervención. Un buen listado de intereses, cuáles son las rutinas, qué está sucediendo en una asistente gerontológica, en qué momentos se exacerban los síntomas, qué síntomas tiene, cómo está su posicionamiento, cómo están las rutinas de baño, de sueño, y ahí comenzar a intervenir de a poco. Pero siempre, siempre nuestra evaluación no es unidireccional. Tenemos que recabar información de todas las personas que intervienen en estos procesos y luego elevarlo al equipo. Siempre se trabaja en equipo. Nuestra presencia ocupacional, como les decía anteriormente, trabajamos desde la ocupación y acompañamos a esa ocupación a lo largo de todo este proceso. Sostenemos un hábito, un gesto, ¿no? Una elección. A veces es una actividad y a veces solamente es estar. La presencia es sumamente importante. La comunicación es esencial hacia los dos lugares, hacia lo que es el paciente y hacia lo que es el asistente o el profesional que está interactuando con él. Tenemos que pensar que esa persona tiene derechos, tanto, digamos, en cuanto a lo que es un derecho al buen morir. Desde Argentina nosotros tenemos leyes que amparan esto, y también tener en cuenta en cuanto a lo ético, ¿no? Me ha pasado a observar diferentes profesionales que abren la puerta de una habitación donde nos saludan, donde comienzan a hacer intervenciones sin pedir permiso, sin comentar, ¿no? Sin anticipar qué es lo que va a suceder. Nosotros como paliativistas tenemos que tener medidas anticipatorias y tenemos que pedir permiso porque esa persona que estamos interviniendo es persona aún, aunque esté en agonía y aunque esté próximo a fallecer. Entonces, ¿cuáles son nuestras intervenciones significativas? Es un poco lo que les estuve adelantando. Se orientan a mantener esa participación al confort y al sentido. Nosotros aliviamos el sufrimiento y buscamos el sentido permanentemente. Obviamente que vamos a dar como objetivo principal la calidad de vida, como también la calidad de muerte, porque uno tiene que pensar en esa muerte, es parte del proceso. Podemos facilitar una posición que alivie este sufrimiento, este dolor o esta disnea, por ejemplo, acercar algún objeto de que dé calma, poner una música relajante, poder poner
algún perfume. Digo esto porque uno de los pacientes que he atendido era sumamente importante los perfumes o el perfume que iba a utilizar. Y más aún cuando el familiar iba a visitarla, ¿no? De poder tener ese contacto con esa persona y poder hacer una identificación. Cada acción busca lo mismo, ¿no? Que esa persona siga habitando su vida, incluso en el final. Y sobre todo en el final. Entonces, ¿qué es el sufrimiento total? No es algo, el sufrimiento no es solamente físico, el dolor no es solamente físico, también puede ser emocional, social y espiritual. Y desde TO intervenimos sobre estas dimensiones a través de actividades, entornos y vínculos que alivian y acompañan. Cada intervención ocupacional es una forma de cuidado. Tenemos que pensar que el dolor, cuando decimos dolor total, justamente están todas estas dimensiones, lo emocional, lo social, lo espiritual, lo físico. Pónganse a pensar algo. Seguramente cuando yo les digo que me duele la cabeza, o que a ustedes les pregunto, les duele la cabeza, si los tienen que describir, todos van a tener una descripción diferente, porque todos tenemos una historia de dolor diferente. ¿Qué pasó con el dolor cuando era chico? ¿Qué me decían frente a un dolor? ¿Cómo me paro frente a los dolores que puedo llegar a tener? Hay gente que se paraliza, hay gente que es funcional, o sea, que no tiene un buen umbral del dolor, que continúa trabajando pese a un dolor, si hacemos una escala de EVA, de un 5, un 6, y hay gente con una escala con un 2, un 3, no es funcional o no quiere ser funcional. Entonces, cada uno es diferente ante estas dimensiones. ¿Cómo es el trabajo en equipo? ¿No? Como les había mencionado anteriormente, el trabajo en equipo es sumamente importante. En el Congreso de Argentina de Cuidados Paliativos de hace poco, en el cual estuve presente y estuve realizando una mesa sobre duelo ocupacional, si alguno de ustedes que está presenciando este congreso les gustaría saber sobre este tema, pueden entrar a mis redes o pueden mandarme un mail que seguramente ya me han etiquetado, y de hecho lo vi que me han etiquetado en la cuenta del congreso. Entonces, en ese congreso lo que estábamos viendo es la importancia de tener reuniones de equipo, es la importancia de trabajar en conjunto. Claramente cada uno tiene su expertise, tiene su profesión, entonces vamos a actuar en consecuencia de lo que nosotros sabemos hacer. Pero puede ir la kinesióloga y puede observar algo en cuanto a funcionalidad y viene y me lo comenta. O hay que escuchar a las asistentes gerontológicas, hay que escuchar a las enfermeras, quizás tienen un detalle de observación sumamente importante. Y les cuento un ejemplo. Parte de hotelería de la residencia, donde justamente mantienen limpio todo lo que son las habitaciones o los departamentos. Me contaba sobre un residente, está pasando por un proceso oncológico ya terminal, metastásico, en el cual está bajando mucho de peso. Estamos hablando, para que ustedes se imaginen, de 3 o 4 tallas de pantalón en un mes y medio. Entonces son pantalones que ya le quedan muy grandes, y son pantalones que para él son significativos. Y la marcha le está costando, más allá del peso que está generando ese pantalón. También lo que estaba observando, yo no podía hacer una detección en concreto cuando lo observaba en su marcha. Y la chica de hotelería me dice, las zapatillas están pesadas, le está costando poder levantar el pie del piso, más allá de lo que le esté pasando en cuanto a la marcha. Y era eso, las zapatillas le estaban quedando grandes, entonces, y eran zapatillas pesadas, le hicimos ese cambio de zapatillas y la marcha mejoró. Más allá de lo que esté sucediendo, su tumor principal es en cerebro, lo que esté sucediendo en cuanto al proceso de enfermedad. Algo estaba sucediendo ahí. Entonces, nuestra observación en el grupo
y más cuando, como nos enseñan en la universidad, es observar qué está pasando en su totalidad. Y hay veces que esa observar no solamente está en nosotros, sino como les comentaba, también en parte del grupo. Nuestra mirada cuando lo aportamos es sobre justamente lo que les decía, la ocupación. Y nuestras decisiones clínicas siempre tienen que ir acompañadas por un otro. Se trabaja en equipo, se decide en equipo y se interviene en equipo. Entonces, ¿cuál es nuestra ética y los límites del esfuerzo terapéutico? En esta etapa surgen decisiones absolutamente difíciles, no solo y sobre todo en la familia y en el entorno, ¿no? Pero también como equipo, ¿no? ¿Qué sucede con determinadas situaciones? Y no, a veces no todo el equipo está conforme a ello. ¿Qué se sostiene y qué se detiene en cuanto a eso? ¿Cómo se transforma? Desde TEO acompañamos esas decisiones entendiendo su impacto en la vida cotidiana y en los rituales y en el sentido. ¿Cómo acompañamos ese fin de vida, esa agonía? ¿Cómo acompañamos esos derechos al buen morir? El objetivo siempre va a ser el mismo, preservar la dignidad y respetar estos deseos. Y me detengo porque hay veces es difícil explicar que esa persona sigue siendo persona. Y yo en esta presentación lo dije varias veces, porque he visto muchísimo cómo ingresan a esas habitaciones, cómo comienzan a intervenir, y es completamente disruptivo cómo tratan a a esa persona. Y también incluso en los familiares, como suele suceder que hablan, se manifiestan, pelean, discuten frente a esa persona, hacia ese paciente, y yo lo que les digo es, no, no es este momento, por favor, háganlo en otro momento donde no esté la persona, donde no esté este paciente, eh, y muchas veces lo entienden y otras veces no. Inclusive hay gente que por ahí realiza cuidados paliativos. Entonces, ¿qué pasa con tanatología? La espiritualidad no siempre es religión o religiosidad. Es aquello que conecta con la historia, con el sentido y con el propósito. A mí, desde tanatología, observamos a la muerte como un proceso. Intervenimos en el duelo en ese proceso. ¿Y cómo conectamos tanatología y cuidados paliativos y en lo que es terapia ocupacional? Y les doy un ejemplo. ¿Es lo mismo intervenir en una etapa de duelo, en etapa de negociación o en etapa de lo que es aceptación? Claramente no, desde nuestras intervenciones no. Eh, Cambia completamente lo que está sucediendo. Y tenemos que ser inteligentes, quizás no es la palabra más adecuada, pero tenemos que tener una mirada sumamente filosa a cómo nos está devolviendo esa unidad de tratamiento, nuestras intervenciones o nuestras evaluaciones o nuestra comunicación. La comunicación tiene que ser activa, empática. No podemos dejar cosas en el aire sin poder pesquisarla. Tenemos que hablar y siempre nosotros vamos a preguntar sobre lo que nos devuelve esa unidad de tratamiento. Hay veces que solo nosotros intervenimos sobre algo sumamente chico, ¿no? Sobre las despedidas por ahí, si tenemos la suerte de conocerlo antes y haber tenido unas intervenciones cuando no estaba ya en fase agónica, y podemos saber, quizás es una intervención, quizás no, es una intervención en equipo, cómo quiere fallecer esa persona, y otras veces que no tenemos esa posibilidad. Y ahí está también cuando tenemos que sumar a lo que son los familiares. Si tuvo si tiene se ha dejado escrito algo, si en algún momento se manifestó diciendo determinadas cosas. Entonces la idea es también empezar a intervenir
a intervenir en este momento apoyarnos sobre el familiar. Entonces, ¿qué sucede en el final de la vida en la residencia, ¿no? ¿Cómo lo intervenimos? Obviamente que estamos acompañando el sentido y ese paciente y esa persona hasta el final, ¿no? Cuidando el entorno, como les decía, los sonidos, la postura, los olores, la calma, lo sensorial. ¿Qué sucede con esa persona que estuvo pasando por un proceso largo de agonía? ¿Cómo estuvo ese ambiente? Y hay que preservarlo hasta el final. Y en esto es también sumamente importante cómo adaptamos el ambiente para que haya un proceso de despido con el familiar. Y acá les voy a dar también por ahí un ejemplo, ¿no? Lo que también en donde estoy trabajando en la residencia se trabaja post-mortem. Enfermería tiene un protocolo muy estricto de qué hacer cuando esa persona fallece. En nosotros, por lo menos uno en el equipo, no todos quieren hacer post-mortem. Entonces, la idea, yo lo que hago es el posicionamiento del cuerpo a la ayuda luego de lo que vendría a ser acá se dice por ahí velatorio, no sé cómo ustedes lo conocen, pero eso se trabaja con una cochería, ¿no? Una empresa en la cual retiran el cuerpo y luego pasa, digamos, a tener determinados cuidados, y ahí es cuando, nada, tienen que, ustedes saben sobre tanatopraxia. Entonces, en lo que estoy haciendo y me estoy desarrollando también es cómo dejamos ese cuerpo a la hora de poder que se realice lo menos violento que se pueda dar. Por el otro lado, si son familiares que están lejos y en ese momento no pudieron presenciar, digamos, el fallecimiento o vienen ya con el cuerpo en determinadas características, no es lo mismo encontrar a tu ser querido con las manos en una posición bastante disfuncional y viciada que encontrarlas en un posicionamiento amable y empático. Uno tiene que ser empático con esas personas. No es lo mismo entrar a esa habitación con olor a entrar en esa habitación ventilada y armónica. El ambiente es muy importante. Entonces, ¿cómo acompañamos, ¿no?, al equipo y cómo tenemos el sostén? El trabajo paliativo también no nos deja, no es gratis a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Tenía un psiquiatra conocido en el cual me decía, Cintia, todo lo que vos intervengas o toda la energía que interviene en estos procesos es la misma energía que vos tenés que intervenir en algo completamente opuesto y que te llene. Entonces, los invito a poder tener un autocuidado, el poder buscar algo para poder hacer. Hay gente que va a correr, hay gente que va a caminar, que hace cerámica, no sé, que tiene un emprendimiento, una pequeña empresa de otras características, pero siempre tengan algo que los preserve. Trabajamos con muerte, trabajamos con procesos muy duros, en los cuales uno tiene que poner su cuerpo, más allá de que uno entiende que cuando nosotros nos ponemos en servicio, uno tiene que ponerse como una armadura. Pero pasa, algo se filtra, algo está, porque somos humanos y porque nuestra mente, aunque está procesándolo y aunque nosotros querramos tomar distancia, el paciente o la situación ingresa. Entonces tenemos que poder preservarnos y encontrar de qué formas nos vamos a preservar. Entonces, a modo ya de cierre, ¿no? Desde terapia ocupacional acompañamos la vida, incluso en su etapa final. Sostenemos autonomía, identidad y sentido. Cada intervención busca un confort, una dignidad y una presencia. Porque cuando la ocupación conserva significado, también la hace la vida.
yo quiero que se queden con esto, ¿no? La empatía es sumamente necesaria, los derechos son sumamente necesarios, que nosotros podamos velar por esos derechos y estar en servicio de forma consciente, coherente y profesional. Yo les aseguro que si se estructuran en esto, van a poder ayudar con conciencia a los pacientes. Les agradezco sumamente esta oportunidad de que puedan y que conozcan lo que es cuidados paliativos, lo que conozcan lo que es digamos, la intervención también de tanatología y terapia ocupacional en estos procesos. Y los invito a, si están interesados, me pueden hablar, no tengo problema, o que busquen información en el país en el que están y puedan comenzar a tener, digamos, un acercamiento a cuidados paliativos. Muchas gracias por esta oportunidad, muchas gracias por escucharme y que tengan un hermoso día.